Salud y bienvenida sea usted a este espacio La Medicina al Día, deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición. Como dice la Biblia en 3 de Juan, el versículo 2, que tenga salud así como prospera tu alma. El objetivo de los temas de salud que traigo a ustedes es con la finalidad de educar e informar. Y como médico cristiano tomamos con mucha seriedad este espacio y todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Soy el doctor Eliseo Núñez Estrella, recordándole que practiqué medicina general. Y quiero agradecerle a usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Esto es Dr. Núñez Estrella. A todos aquellos que me escriben, muchas gracias por su participación, las preguntas y los comentarios. Gracias. Como digo, todo es a la gloria de Dios. Pero quisiera pedirle que en su pregunta, además de su diagnóstico, me incluya su edad, estatura, peso y si toma medicamentos, descríbame cuáles son los medicamentos. Y esto es para tener una idea de su condición de salud y con quien también estoy comunicándome. Yo me siento muy bendecido porque Dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Cuando veo una persona padeciendo una enfermedad causada por la alimentación inapropiada, me motiva más a educarle y prepararle para que no sufra las consecuencias. He sido un defensor de la salud por más de 30 años. Me especializo en medicina alternativa y tenemos nuestra página web www.hnhsupplements.com. Ahí usted puede encontrar información, historia de su servidor y también artículos de salud. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Si le interesa que le hable de algún tema de salud o de alguna enfermedad, no deje de enviar su pregunta a mi correo personal drnunezestrella@gmail.com. Esto es drnunezestrella@gmail.com. En este espacio de la medicina al día hablaremos de una enfermedad donde el frío, el ejercicio o ciertos alergenos pueden provocar la falta de aire, tos y opresión en el pecho, y esto es característica de esta enfermedad crónica que afecta, según estadísticas, a más de 300 millones de personas en el mundo. Y lo vamos a hacer en 2 partes. Y en esta primera parte estaremos hablando de asma. Diremos qué es el asma, las causas del asma, los tipos de asma, la sintomatología del asma, diagnóstico, tratamiento para el asma y consejos prácticos para pacientes con asma. Tenemos también video más adelante. Comenzamos diciendo que el asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Las vías respiratorias son tubos que trasladan el aire hacia dentro y fuera
de los pulmones. Si padece de asma, las paredes internas de sus vías respiratorias se sensibilizan y se hinchan, como diríamos vulgarmente, se inflaman. Eso las hace muy sensibles y pueden reaccionar fuertemente a aquellas cosas a las que usted es alérgico o encuentra irritantes. Cuando las vías respiratorias reaccionan, se estrechan y los pulmones reciben menos aire. Esto puede causar respiración con silbido, tos, rigidez torácica y dificultades para respirar, especialmente temprano en la mañana o por la noche. Esto significa que ante diferentes estímulos como el frío, el ejercicio o ciertas sustancias que producen alergia, o sea, lo que se denomina alergenos, los bronquios se inflaman y disminuyen en su diámetro, cerrándose de una forma reversible. Esto es la principal diferencia de lo que es el asma con la bronquitis crónica, en la que los bronquios disminuyen de calibre de manera irreversible. El asma es una enfermedad muy frecuente en niños. Sus síntomas más comunes son la sensación de falta de aire o disnea, la tos, la sensación de opresión en el pecho y la autoescucha de silbidos en el pecho llamados sibilancias o sibilancias. Cuando los síntomas empeoran, se produce una crisis de asma que puede durar varios días en función de la severidad del cuadro. Entre las reagudizaciones o crisis puede o suele haber periodos asintomáticos en los que los pacientes se encuentran bien o con síntomas leves. En el video que veremos a continuación es con objetivo educacional. Vamos a ver acá cómo se produce el asma. Observemos. El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En Estados Unidos, del 3 al 5% de los adultos y del 7 al 10% de los niños sufren de asma. Los ataques agudos de asma causan aproximadamente 5.000 muertes por año. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques. Bueno, después de observar este video, ¿a quién afecta el asma? Se estima que el asma afecta alrededor del 5% de la población mundial. Cerca de 300 millones de personas, como dije en un principio. En el caso de los niños, el asma es todavía más frecuente, con una prevalencia mayor del 10%. El asma es responsable
de unas 250,000 muertes anuales, sobre todo en regiones de peor nivel sanitario. Sus complicaciones por una mal control conllevan un gasto sanitario alto estas son estadísticas, entre 300 y más de $1,000 por paciente y año en Occidente. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente que se inicie en la infancia, etapa en la que puede estar relacionada con un componente alérgico. Otros factores que influyen en el desarrollo del asma infantil son los antecedentes de asma y tabaquismo en los padres, especialmente en la madre. En los adultos es más frecuente según la asociación con sinusitis. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales que suele acompañarse de inflamación de la mucosa nasal, y en este caso se denomina rinosinusitis. También es habitual la relación con ciertas exposiciones ocupacionales, por ejemplo en el lugar de trabajo, como el polvo de madera, resinas plásticas o polvos orgánicos. Ahora bien, en las causas del asma, el pelo de algunos animales domésticos puede desencadenar una crisis asmática en algunas personas. El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios y que hace que estos se obstruyan y sean muy sensibles frente a una gran cantidad de estímulos del ambiente. La inflamación de los bronquios causa un aumento en la producción del moco, que además es más viscoso, por lo que se expulsa con dificultad. El aumento de sensibilidad de los bronquios se denomina hiperreactividad y hace que los bronquios se cierren ante de determinados estímulos como el ejercicio, el aire frío, las infecciones víricas, el humo del tabaco, el olor a pintura, etcétera, etcétera. Cuando se habla de causas de asma, es necesario distinguir entre las causas del asma propiamente dichas o factores etiológicos y los factores desencadenantes que, aunque no producen la enfermedad, puede desencadenar una crisis en una persona que previamente padecía asma. Créame que sé lo que es el asma, no por los estudios, por la práctica, es por la misma condición que padecí por muchos años. Así que entiendo y cuando alguien me lo dice, pues sé que sí, que es cierto que hasta sentado hay que dormir y quizás no dormir. Así es que hay muchos factores etiológicos, componente genético. Muchos pacientes tienen familiares con asma, a pesar de que el asma que adquirí, la adquirí ya siendo adulto, pero gracias a Dios que con la medicina alternativa pues ya esa desapareció. También la exposición a neumoalergenos, que son sustancias que pueden producir alergia, en concreto, síntomas respiratorios. Los más importantes son los ácaros del polvo, polen de plantas,
también, como le digo, Parietaria olivo, varios tipos de plantas, animales también, como mencioné anteriormente, domésticos, pelo y escarmas de su piel, como el del perro, gato, y hay muchas personas que tienen también como mascota animales como los hámster, estos que parecen como ratones. También los hongos microscópicos domésticos o no crecen en lugares húmedos y son factores ambientales y laborales, también como el tabaco, el polvo de la madera, metales, etcétera, etcétera. Aunque hay factores desencadenantes, los más importantes son los relacionados con el clima frío, humedad, nieve, el ejercicio físico intenso, los ambientes contaminados, especialmente por el humo del tabaco, las infecciones respiratorias y algunos fármacos que también pueden causarlo. Decíamos que el frío, el ejercicio o ciertos alérgenos pueden provocar la falta de aire, tos y opresión en el pecho, que son características de esta enfermedad crónica que afecta, vengo diciendo, según las estadísticas, a unos 300 millones de personas en el mundo. Ahora bien, existen varias clasificaciones de los tipos de asma. Tipos de asma en función de los factores desencadenantes. Asma alérgica. Aparece en relación con la exposición a sustancias alérgicas o neumoalergenos como el polen de las plantas, los ácaros del polvo o pelo de animales como perros y gatos, y pueden existir antecedentes familiares o personas de alergia. También el asma estacional. Su aparición está relacionada con el polen de las plantas, de los árboles. Empeora en primavera o a finales de verano. También asma no alérgica. Las crisis se desencadenan por sustancias irritantes como el humo del tabaco, el humo de leña, desodorantes, pintura, productos de limpiezas, perfumes, colonias, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Infecciones respiratorias como la gripe, catarro, sinusitis, aire frío, los cambios repentinos de temperatura o el reflujo gastroesofágico. También el asma ocupacional. Las crisis se desencadenan por la exposición a sustancias químicas del lugar de trabajo como polvo de madera, metales, compuestos orgánicos, resinas plásticas, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de asma inducida por el ejercicio, desencadenada por el ejercicio, la actividad física. Los síntomas se presentan mientras el paciente realiza ejercicio o poco tiempo después de finalizar la actividad física. Tenemos el asma nocturna. Se puede presentar en pacientes con cualquier tipo de asma. Los síntomas empeoran a medianoche, especialmente de madrugada. Tenemos tipos de asma en función del nivel de control, como por ejemplo asma controlada sin síntomas, síntomas diarios o nocturnos, no necesita medicación de rescate. Las reagudizaciones son muy poco frecuentes. También tenemos el asma parcialmente controlada, síntomas diurnos más o más veces por semana, con algún síntoma nocturno.
Es necesario el uso de medicación de rescate más de 2 veces por semana y las reagudizaciones son más frecuentes, o sea, una o más por año. También tenemos el asma no controlada, con 3 o más características del asma parcialmente controlada. Las reagudizaciones son semanales. Y los tipos de asmas en función de la gravedad y frecuencia, en función del grado de obstrucción de las vías respiratorias, medido como espirometría, y la gravedad y frecuencia de presentación de los síntomas, se clasifica en los siguientes tipos de asma. Asma persistente. Los síntomas aparecen durante todo el año y hasta intermitente si solo se presentan en momentos determinados. Asma intermitente, que son los síntomas que aparecen 2 o menos veces por semana, y los síntomas nocturnos aparecen 2 o menos veces al mes. Las crisis de asma o exabruptaciones que pueden ser breves y entre una crisis y la siguiente el paciente permanece asintomático. También tenemos el asma persistente leve, donde los síntomas aparecen más de 2 veces por semana, pero no a diario, y los síntomas nocturnos que aparecen más de 2 veces al mes, pero no todas las semanas. Tenemos el asma persistente moderada. Los síntomas aparecen todos los días, afectando la actividad normal y el sueño. Los síntomas nocturnos aparecen en todas las semanas al menos una noche. El asma crónica, los síntomas son continuos. Las crisis o reagudizaciones son muy frecuentes y graves. Los síntomas nocturnos son prácticamente diarios. Los síntomas de asma varían de una persona a otras, tanto en el tipo como en su gravedad y frecuencia de aparición. Habitualmente los pacientes presentan periodos asintomáticos, seguidos por otros en los que los síntomas se agudizan y cuya intensidad puede llegar a ser muy grave. Los síntomas asmáticos más frecuentes son tos, y es generalmente irritativa, con pocas flemas y en ocasiones absolutamente seca. Puede cursar en forma de accesos de tos, sobre todo por la noche y con el esfuerzo físico. También en este tipo de asma más frecuente, la dificultad para respirar o disnea generalmente al hacer ejercicio. En caso de reagudizaciones graves, puede aparecer al hablar o incluso en reposo. También tenemos las sibilancias, o sea, lo que son los silbidos en el pecho que se escuchan con el estetoscopio al explorar al paciente y que son producidos por el paso del aire a través de las vías aéreas más estrechas. Estamos hablando de asma, los consejos prácticos de esta primera parte, y estamos hablando de estos síntomas que son de estos tipos de situaciones que también pueden producir sensación de opresión en el pecho y mucosidad espesa que cuesta expulsar, y síntomas nasales como ese picor, estornudos, taponamiento, como esas congestiones, y bueno,
pero muy incómoda y muy estresante. Así que nosotros vamos a continuar, si Dios lo permite, en la segunda parte. Así que no se pierda esta segunda parte. Finalmente, la buena salud depende de la disciplina y el estilo de vida. Así que nosotros concluimos con esta primera parte. Pero ¿tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de alguna enfermedad, algún tema de salud? Escriba a mi correo personal drnunesestrella@hotmail.com. Esto es drnunesestrella@hotmail.com. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud. Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque Dr. Núñez Estrella, Dr. Núñez Estrella, así como lo puede ver ahí en la pantalla si ya le pasó. Si le interesa recibir videos similares, suscríbase también. Le pido que se suscriba en esa parte que dice suscribe. Una onza de prevención vale más que una libra de curación, porque prevenir es mejor que curar. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella y esto es la Medicina al Día. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.